Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, y a ti me rindo. Cristo puede mover, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar, siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. No te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, no te puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, te puedo sentir. Aunque mis manos te puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te
sé que estás aquí, aunque mis manos no te puedan tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí termina la primera lectura de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 17 al 18. Dice así: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí la lectura de... La lectura se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí termina la lectura. Voy a intentar no salirme de mi guión de los 15 minutos que es habitual en mí, ¿no? Más que nada para no aburrir. En la primera lectura del libro de los Números, que hemos leído y proclamado nuestra hermana Mercedes, se nos manifestaba que si la oración es verdadera, es intercedora por nuestros hermanos. Y así lo hemos proclamado. En el Salmo se nos recargaba la importancia de tener confianza en Dios. Esto es fundamental para tener una verdadera comunicación con Dios. En la segunda lectura, que hemos también proclamado, se nos decía en la carta primera a Tesalonicense que debemos orar sin cesar. También otra que no hemos leído, pero invito a que la leáis, en la primera de San Pedro 4:7, también se nos dice esto. Y San Pablo a los Romanos 12:12 se nos dice que tengamos
perseverancia y constancia en la oración. También San Pablo a los Colosenses, en 4:2, se nos decía y se nos dice que en todo momento, en toda ocasión, en todo acto de la vida de un cristiano, tenemos que dar múltiples gracias por lo recibido, como nosotros vamos a hacer hoy en esta celebración, que tendremos una comida especial con motivo del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, queridos hermanos, a pesar de todas estas referencias que nos pone y que nos brinda Jesucristo a través de los evangelios, y nos dice la importancia para el cristiano que es la oración, muchas veces los cristianos, movidos por el mundo, en diferentes formas, dejamos de lado lo esencial que es la comunicación. Tenemos también los cristianos un gran privilegio que otras religiones no tienen, que tenemos un gran pedagogo que nos ayuda a conectar con Dios Padre, Jesús. Como bien sabemos, y voy a recordar posteriormente en algún punto, Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, el Mesías, en todo momento, en toda ocasión, buscaba 1000 formas de exponerle a Dios Padre los actos importantes de su vida. Pese en esas circunstancias tan trágicas que él vivió, siempre buscaba un momento clave donde ponerle al Padre, ya ves, no lo podría saber él, que era Dios, las cosas que iba a hacer. Cuando elige los discípulos, se pone en oración. Cuando en la angustia que perfila de lo que le viene, se pone en oración. Era en Jesús una oración constante. Sabemos que por los evangelios que Jesucristo vino a la tierra y pese que vino a la tierra, él tenía una conexión con Dios Padre extraordinaria. Y así él lo deja reflejado en su vida para que nosotros tomamos punto de referencia. Como dije antes, el mejor pedagogo, el mejor que nos inicia en esto, en la oración, es Jesucristo. Como sabemos por los evangelios, un discípulo vio y oyó a Cristo orar. En su corazón le surgió el deseo como orar como Cristo y quiso saber cómo orar. Pero que nos quede bien claro, hermano, que ese discípulo lo que intentaba preguntar y saber no era cómo orar, no se trataba de cómo hacerlo, sino se trataba que quería orar como Cristo oraba. Y como era la costumbre del Señor, Cristo cómo oraba. Cristo lo primero que hacía era retirarse a un lugar apartado, donde emanaba el silencio y donde podía tener una comunicación con Dios Padre más clara. Buscaba el silencio y se retiraba y se apartaba donde expresar sus acontecimientos importantes que él estaba viviendo aquí entre nosotros. El Señor, gran sabio, nos enseñaba a orar y cómo hacerlo, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. En sus grandes acontecimientos, como decía antes, buscaba y se retiraba a orar. ¿Cuántos de nosotros, ahora en la actualidad, que no pasamos los padecimientos y los actos que él pasó, tenemos tiempo para orar? Muchas veces esto lo aplazamos. Nos dice San Lucas en el capítulo 5 del 15 a 16, bien clarito, muy claro. Pese a nuestras ocupaciones, nuestra prioridad tiene que ser la oración. Es sumamente fascinante observar cómo nuestro Mesías, nuestro Redentor, exponía sus decisiones a Dios Padre en oración. Jesús siempre se retiraba a un lugar, incluso pasó la noche orando ante Dios, ante los acontecimientos que le venían. Se puso en oración para elegir a sus discípulos. San Lucas en el capítulo 6, 12, 13. En toda la historia de la salvación, o como dicen los teólogos, en la economía de la salvación, todos los grandes siervos de Dios, los grandes personajes bíblicos, todos eran hombres de oración. Si no, sus hechos y sus situaciones hubieran sido meras referencias normales. Pero sin embargo eran hombres de oración
y de ahí su singular y especial significado como personaje bíblico. Al cristiano, si le falta la oración, tiene una vida estéril como cristiano, no tiene referencia, no tiene identidad. Por eso es tan importante la oración en la vida de un cristiano. De hecho, todo su grande acontecimiento tiene que ponerlo en oración, y verá el cristiano en su interior que encontrará más satisfacción si lo pones en la voz, en el hecho de que pone en ese hecho a Jesucristo, nuestro Señor. Estando yo de retiro, en un retiro espiritual, unas religiosas de mi orden del Carmelo, al cual yo pertenecía antes, también tratábamos el tema de oración. El Carmelo es una congregación que se dedica a la oración más que a la vida social. Y las monjas me preguntaban cómo orar. Yo me sorprendí un poco, porque lo primero que nos enseñan en el Carmelo es que la oración la encontramos con el mejor maestro de oración, que es Jesús. Y la encontramos escrita en sus evangelios. Entonces yo le decía a las religiosas, digo, hermanas, tenemos las Sagradas Escrituras, que nos invita, nos insiste continuamente en que tenemos que orar para tener una vida llena de amor. Y llena de amor con Dios Padre, al igual que lo hizo Jesucristo, estando aquí con nosotros en la tierra. En el Evangelio de San Mateo, 6, 9, 15, que hemos proclamado y hemos escuchado, ante la necesidad de un discípulo, la respuesta que dio Jesús y presentó un ejemplo de una oración personal y espontánea, que es nada más y nada menos que el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración extraordinaria, lo abarca todo. Abarca una oración tan sencilla que ni siquiera ningún teólogo, ningún escritor, ningún padre antiguo podrá superar. Una oración tan sencilla que abarque en tan poco espacio todo lo que debe de ser la vida de un hijo de Dios. Es extraordinario. Recordemos algunos de los momentos clave de eso. El cristiano, ¿qué tiene que hacer? El Hijo de Dios en todas las religiones monoteístas, ¿qué tiene que hacer? Santificar el nombre de Dios. ¿Qué decimos? Santificado sea tu nombre. Después decimos una cosa muy simple. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Si no es el reino lleno de amor. Esto expresa una voluntad, la voluntad del Hijo de Dios, su criatura, al encuentro con Dios. Foster también lo recoge en su libro, cuando os diga un poco más o menos los puntos clave que a mi juicio creo que son interesantes. Implica acabar, haga la voluntad de su reino aquí, implica acabar con el mal y restaurar el reino de Dios, el bien. Desea también un deseo de voluntad de Dios, de voluntad que Dios imponga en nuestra vida el amor, su reino. Es inútil pronunciar estas palabras del Padre Nuestro si no tiene un verdadero significado y real con nuestra vida como cristiano y como creyente. Además, el Padre Nuestro hace lo que muchas veces se nos dice, es una oración intercedora, como decíamos antes en el libro de los números. La oración tiene que ser intercedora también, donde busquemos el perdón y al mismo tiempo busquemos el perdón, nosotros sepamos perdonar. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, 9, 10, nos recuerda una palabra clara, una palabra clara y una clave. Nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que halla encuentra. Nos dice el versículo 11. Esto, hace muchos años, yo lo he vivido. Yo pues pedía incesantemente y con gran ilusión por algo que consideraba valioso y muy importante para mi vida.
desde el punto de vista vocacional. Cuando llegó el tal esperado día, recibí un tremendo impacto de una respuesta negativa y lo que yo pedía se quedó en el aire. Aquel día me retiré a orar y me dirigí a Dios más bien enfadado y presenté mi desilusión, mi gran decepción, porque lo que yo pedía no había sido considerado por Dios. Y mis esperanzas en esa petición se fueron como agua de borraja. Hoy, después de muchos años, me avergüenzo de aquella actitud mía, de aquella reacción, y le pedí perdón por mi actitud de rebeldía y de incomprensión, porque realmente Dios es como un padre y sabe perfectamente lo que nos conviene, y nosotros en el tiempo no lo vemos, pero si somos personas maduras o buscamos la madurez, lo veremos. Porque Dios no me había dejado solo, no me había fallado como yo pensé al principio. Él sabía lo que era mejor para mí. Y más adelante, cuando llegó el momento oportuno, comprendí que la mejor respuesta que Dios me ha concedido a mis muchas peticiones era eso, un no rotundo y absoluto. Y gracias a que lo comprendo ahora, puedo dar gracias por la primera respuesta negativa, porque si en aquel momento me hubiera dicho que sí Dios a mis pretensiones, mi vida vocacional habría tenido un mal comienzo y con imprescindible resultado. Qué grande, qué maravilloso es Dios, qué buen pedagogo, qué buen psicólogo. Esto mismo nos pasa con nuestros familiares, con nuestros hijos, que muchas veces no comprenden el camino que les surge, que le incita a los padres a vivirlo, y ellos pues se prestan un poco a ser rebeldes. Nosotros como actitud, como cristianos, tenemos que saber y tenemos que tener claro, muy claro, que nosotros tenemos que ser como Dios Padre es con nosotros, un guía, y buscar la forma y la manera que encuentren ellos el tiempo para comprender que nosotros lo guiamos bien. Bueno, queridos hermanos, esta es, digamos, mi reflexión referente a las lecturas, a las Sagradas Escrituras. Sobre la oración que voy a intentar exponer ahora, es sobre, y no quiero alargarme, es sobre, como decía antes, sobre el primer capítulo del libro de Richard Foster, sobre la oración. La oración, decía Foster, la oración verdadero refugio del alma. Se puede observar en el libro su amplio conocimiento que tiene el autor de la historia de los clásicos espirituales y de las Escrituras, para entregarnos este manual sobre la práctica de la oración, en la cual se nos invita a hacer una profunda y serena oración. Foster, en cada una de sus 3 partes que tiene el libro, contiene 7 capítulos para una total de 22 tipos de plegaria. El manual sigue una estructura trinitaria, primero al Hijo Redentor, después al Padre, Rey y Soberano, y por último al Espíritu Santo. Ya lo veréis cuando ustedes lean el libro. El autor marca el camino interior en busca de una transformación necesaria, el de la transformación de ser interior y de un cambio personal. Por medio de este camino, Dios nos ofrece la oportunidad de llenarnos con el fruto de su Espíritu, que es un cambio de vida. En este primer capítulo del libro de Foster intenta definir qué es la oración. Y según él dice, la oración es ante todo una jornada a través de la cual nos exponemos ante Dios para ser transformados interiormente. Lo hemos visto también en las Escrituras y lo vemos. Él observa una gran paradoja además, pues anhelamos la comunión con Dios, pero al mismo tiempo nos escondemos de ella. Eso nos pasa muchas veces, ya que anhelamos la oración, pero al mismo tiempo la rechazamos, porque estamos inmersos con el kairos, con el tiempo. Entonces, por nuestras muchas ocupaciones, nos olvidamos de lo fundamental, que es nuestra unión con Dios. Los antiguos padres de la Iglesia, también lo recoge Foster en este capítulo y a lo largo de su libro, y doctores como San Agustín
donde se ponen de manifiesto que siempre, en todo momento, en toda la vida cotidiana y a diario, mantengamos un diálogo natural y espontáneo con el Señor, al igual que Jesús. Foster intenta que observemos que la oración es la base de una relación entre Dios y su criatura. No es otra cosa que es una relación de amor entre padre e hijo. Dice él que la síntesis de la oración es el amor. El autor, indirecta o directamente, utiliza a los grandes místicos españoles, a Santa Teresa de Jesús y a otros. Santa Teresa también utiliza el Evangelio, porque de hecho ella ha copiado a Jesús. Ella en su libro Camino a la Perfección, él recoge el Padre Nuestro. Recuerda que la oración es un camino de amistad, donde tratar como amigo a aquel que nos ama. Es decir, lo que Jesús nos dijo en el Padre Nuestro. Abba significa, traducida, papito. Entonces, el autor dice en el libro que el camino hacia el interior es la búsqueda de la transformación necesaria. Es fascinante que una mujer, otra cosa valiosa que nosotros nos damos cuenta, que una mujer en el 1564, como Santa Teresa, esto ni los teólogos de su época lo descubrieran, y ella lo descubrió. Descubrió que tenemos un manual extraordinario con el Padre Nuestro, que nos marca el camino interior. Con nombres diferentes, el mismo autor Foster habla de este tipo de oraciones. Él habla de oración de sencillez, oración sencilla. Orar con sencillez es lo que nos quiso decir Cristo cuando nos ofrece el Padre Nuestro. También habla de oración del desesperado. Muchas veces nosotros esperamos una respuesta y no la encontramos, y eso nos desespera. O cuando no escuchamos lo que nos quiere decir Jesús, porque estamos inmersos en un mundo sin tiempo para el Señor. También el autor habla de oración de examen. Dice Foster que los cristianos hemos perdido un poco la práctica de esta oración, donde nos examinamos a lo largo del día de cómo ha ido nuestra conciencia con Dios. Nos recomienda que la hagamos, porque así nos enseña un autoconocimiento. También habla de oración de lágrimas. Esto ya los antiguos griegos la llamaban el pektox, que es cuando nuestro alma descubre que ha ofendido al Padre, encontramos una aflicción espiritual. El término en los primeros cristianos era fundamental. Entonces nos acongojamos, incluso físicamente llegamos a llorar. La aflicción espiritual también es presentada en las Sagradas Escrituras como una actitud que debe acompañar a la conversión. Yo me he pecatado, que me he equivocado, y el Señor me ha perdonado, ¿no? Entonces, también San Pablo nos lo recuerda en los Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Es a menudo vista como aflicción de llamada por el Señor. San Mateo nos lo dice en el capítulo 5, 4, 6. Los llama bienaventurados, la bienaventuranza, de ahí salí también el término. Nos hemos equivocado, Dios tan grande que nos llama bienaventurados. Entonces, cuando verdaderamente el cristiano se da cuenta de qué Padre tenemos, que vistan nuestros errores, que lo hemos visto, lo hemos comprobado, nosotros nos concojamos y físicamente pues nos salen las lágrimas. También Foster habla de oración de renuncia. Bueno, en Jesús también hemos visto la oración de renuncia en el huerto de Getsemaní, o en Abraham, cuando la renunció en principio con Isaac. Por eso, queridos hermanos, dejemos conducir por la voluntad de Dios Padre y encontraremos también en Él el descanso. Y seguro que si encontramos el descanso, también renunciaremos las múltiples ocupaciones para buscar eso, un encuentro tranquilo y sereno y sosegado en la oración.
La oración, si es verdadera, es confiada. Y fruto de la oración confiada y esperanzadora, tendremos la transformación, el cambio de vida. Y pondremos a Jesús, a Dios Padre, en todo momento y en toda ocasión. Por último, en este capítulo, Foster habla de oración de pacto. No es nada más y nada menos que lo que decíamos en el Padre Nuestro también, hacer la voluntad de Dios. Eso debe de estar en el centro de nuestra vida y la oración nos ayuda a ello. No es un deber, nosotros lo tenemos que hacer como gratitud al perdón que nos ofrece y a la misericordia de Dios. Queridos hermanos, como vemos en los evangelios, también el mismo Dios, hecho hombre, vivió en toda ocasión en oración constante a Dios Padre. Pues como dice también Foster, es comunión de amor y esa comunión establece una buena y sana relación fundamentada en los evangelios. Si no hay fundamento en la palabra del Señor, es una oración vacía. Al igual que nuestro Redentor, tenemos que tener un tiempo y un lugar, como Jesús enseñó, retirarnos a orar, con tranquilidad, con paz, con sosiego, donde manifestemos a Dios Padre nuestra situación, aunque Él, como Dios, lo sabe, todo lo hecho de nuestra vida, pero como Padre, espera que su Hijo le cuente nuestra situación. Es una oración sencilla y serena, nos la ofrecen en el Padre Nuestro. La oración sencilla y constante, apoyada en la Sagrada Escritura, nos dará fuerza para tener renuncia y sacrificio, pues tenemos la fuerza y la convicción de que Dios está con nosotros y Él dará en nuestra vida su fruto. Así será y se transformará una simple y sencilla oración en una oración de adoración, como dice Foster, donde nuestro espíritu encuentra el sosiego, el descanso, lo que llamaban los místicos españoles, el éxtasis. Y como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, hallaremos el descanso de nuestra alma, porque volvemos a Dios Padre, de donde surgimos. También lo recoge Foster. Foster nos recuerda en el siguiente capítulo, que ya no me toca a mí, le tocará a otro hermano exponer, lo necesario que es la comunicación, la oración. Él dice que sea fluyente y cesante, que surja del corazón. Pues como se trata de hacer de nuestra vida una constante oración y un reflejo vivido de la presencia de Dios, es así, y así solo así, podrá hacer que la oración sea meditativa, contemplativa, y conseguiremos que la oración sincera y contemplativa y meditativa, de ella surja la liturgia, sea una oración comunitaria y vivida desde nuestro ser, desde dentro para afuera, y comprenderemos y gozaremos mejor de las Sagradas Escrituras, de la comunión y de la Eucaristía. Nos transformará y viviremos una oración sacramental con los sacramentos. Nos transformará nuestro interior y nosotros podremos ayudar a transformar un poco el exterior. Y ya no verán en nosotros simples personas los demás que nos acompañan, sino verán también un testigo de Cristo, porque nuestra oración acompañará a nuestras obras. En definitiva, queridos hermanos, tal como nos enseñan las Escrituras y nos apuntan los místicos y el autor del libro, no tenemos más otro que remedio, como Jesús nos enseñó, en relación con Dios. Una relación basada en la comunicación, en el amor. Por ello es necesario cultivar la oración en soledad y en silencio, para descubrir que nuestras fuerzas provienen de Dios. Él nos transforma, Él nos incita a conocer mejor a nuestro Redentor y a nuestros hermanos. Gracias por la atención. Amén.